Llega a Duro de Domar el analista político que mejor nos explica el mundo de hoy. Un GPS infalible que siempre nos lleva al lugar preciso en el momento indicado. Una masterclass para entender la importancia de las elecciones del domingo. Hoy nos agudiza la mirada Mario Weinfeld. Doctor Weinfeld, un placer, como siempre, conversar con usted. Faltan 3 días para las elecciones. De todas las elecciones presidenciales que yo recuerdo, del 83, tenía 13 años, a esta parte, se llega prácticamente con el resultado más cantado y es como la no campaña. Sí, habría que decir, esta elección viene en campaña de hace 4 años, como casi todas las elecciones. Y si uno la mira para atrás, dice de que Julio Cobos era presidente virtual de la Argentina en 2008, hasta que Reutemann lo fue en 2009, hasta que Macri podía hacerlo en 2010, hasta que Cristina estaba derrotada en 2008, 2009, principio de 2010, hubo enormes vicisitudes que en este momento, en este último tramo, quedan disipadas o muy amortiguadas, para ser, si se quiere, más preciso, por el resultado de las primarias, que parece que no va a cambiar. Todos pensamos que no va a cambiar. Igual no habría que... primero, no hay que subestimar la diferencia que puede llegar a haber entre las primarias y las elecciones reales. Segunda cuestión, en un país donde costó muchísimos años llegar al sufragio obligatorio masculino, muchísimos años llegar al sufragio universal con el voto femenino, muchísimos más, sangre, dolor, inestabilidad, cárceles, ¿no? Es decir, dictaduras, conseguir que se vote 7 elecciones consecutivas a presidente es un logro gigantesco. Y en un país donde vota una proporción altísima de la población, cosa que no ocurre en casi ningún lugar del mundo, o en muy poco, para ser más preciso, el hecho de que se vote es una auténtica fiesta. Y aparte, todo derecho, esto lo digo siempre, es una conquista. Siempre que vos ejercés un derecho, alguien de alguna forma se lo rajuñaste o se lo arañaste, y en la Argentina sos cabal. Y entonces, eso es importante el mensaje para los chicos que tienen 25 años, que nacieron en democracia, piensa que siempre se vivió así, ¿no? Lo tienen rutinizado y está muy bien, lo viven, ¿no? Menos dramáticamente y está muy bien. Digo, yo voté por primera vez cuando tenía 24 años. Vos lo contabas a los 24 años, sabías que votabas en contra de una dictadura, y andás a ver cuánto iba a durar ese gobierno, ¿no? Claro, totalmente. Y en general siempre se vota dialogando o cuestionando al gobierno previo. En la salida de dictaduras gana aquel que se ha puesto más firme contra las dictaduras, que la Argentina han sido muy desprestigiadas. El peronismo en el 73, Alfonsín en el 83. Y después se vota a favor o en contra del gobierno. Después los números no son irrelevantes. Está por verse la composición del Congreso, cómo queda diputados, cómo queda el Senado. Está por verse... Se está renovando el Congreso del 2007. Se está renovando el Congreso 2007, lo cual quiere decir que el Frente para la Victoria no va a crecer tantísimo, porque en el 2007 hizo una muy buena elección. Que el radicalismo no va a bajar tantísimo, porque en el 2007 hizo aún si se repiten los resultados de las primarias, lo que estamos dando por hecho, que no va a bajar tantísimo, porque en el 2007 hizo una elección discretita, no tan diferente a esta. ¿Quién va a ser la gran damnificada como fuerza política? Lilita Carrió, la coalición que salió cívica, segunda en el 2007 y ahora va a salir sexta o quinta, ¿no? Muy, muy difícil, y que aparte ya ha sufrido descajamientos en forma previa. Y también va a haber que mirar en detalle si el Frente Amplio Progresista gana, aún si saliera segundo, que es posible, y que simbólicamente le valdría un espacio. Hay que ver si suma muchos diputados, porque también tiene muchos diputados que le está venciendo mandato. Hay que ver con qué bloque queda el Frente Amplio Progresista, aún si saliera segundo. Hay que ver también, por ahí mirando más en detalle, pero son cuestiones que tienen su peso. Chiche Duhalde, una candidata compulsiva. Es candidata a senadora, ¿no? Ahora es candidata a senadora, renovar la banca. Es una perdedora compulsiva, perdió 2 elecciones célebres. En el 97 perdió con Graciela Fernández Mejía. Claro, y después perdió con Cristina Fernández de Kirchner en el 2005. De cualquier forma, en esos momentos, a fuerza de salir segunda, se quedó con una banca. Lo que en ese momento fue una desdicha para el dualdismo, en este momento sería casi una fiesta. Ahora tiene 2 competidores, Pepe Scioli y el candidato del Frente Amplio Progresista, ¿no? Totalmente. La elección marca mucha paridad. ¿Para qué hablar de encuestas? ¿Para qué hablar de presagios? No hace falta, pero si Chiche Duhalde perdiera su banca, su espacio en el Congreso, y el dualdismo hiciera, como se presume que hace, una floja elección, el saldo sería más o menos desolador. También va a valer la pena mirar cómo le va, por ejemplo, el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cortando boleta. En las primarias le fue discretamente, tal vez le vaya un poco mejor. Un poco mejor, ¿no? Sí, tal vez 15 puntos le fue en la primaria, ¿no? Tal vez le vaya un poco mejor. En cualquier Lo mismo caso, que a Cabandier, digo, ¿no? en cualquier caso son cuestiones para mirar. Y también va a haber que mirar el resultado que logre, desde luego.
hay que mirar al segundo, hay que mirar si entra esto, hay que mirar si entra todos. A los que les gusta y la provincia Mendoza, ¿no? Mendoza y, bueno... Sí, de las provincias hablamos el otro día, efectivamente Mendoza por ahí parece ser la más reñida, va a haber que mirar. Digo, los votos, si la presidenta, primero, si la presidenta reelige, aún con un porcentual menor que el que dieron las primarias, no estoy haciendo ningún tipo de presagio, No. Estoy hablando de un escenario potencial. El hecho de que la presidenta reelija, siendo tercer mandato de una fuerza, con 12 años de gobierno que significan un desgaste, con la pérdida de un líder de la magnitud del Néstor Kirchner, con la derrota en el conflicto de retenciones móviles, con la derrota en las elecciones de 2009. La crisis internacional 2008 también, ¿no? Claro, con una crisis internacional de por medio, en un país que es díscolo, un país que se retoma con facilidad contra sus gobernantes cuando ve que las situaciones no funcionan bien, es un dato de una relevancia gigantesca que todos deberían ponderar. Es excepcional en la historia argentina. Solamente hay un periodo parecido, podemos decir, a principios del siglo con Irigoyen, Marcelo Tavia y Irigoyen, pero no eran lo mismo y terminó mal además, ¿no? Era otro mundo. Bueno, en cualquier caso, esos fueron 10 años, 14 años de continuidad del radicalismo. De cualquier forma, la única referencia en este periodo no lo hay. En este periodo es, de nuevo, una sucesión tranquila, una sucesión que ocurre en medio de una crisis financiera mundial muy grave y con una situación en la Argentina relativamente tranquila. Mirar el resultado, ver lo que pasa, y siempre digo, los pronunciamientos del pueblo argentino son discutibles, como todos, por supuesto, pero siempre han tenido un sentido. Todos entendemos por qué ganó Cámpora, por qué ganó Alfonsín, por qué perdió Alfonsín luego y ganó Menem, por qué ganó la Alianza, por qué ganó Néstor Kirchner, por qué Cristina Los pueblos se pueden equivocar, pero tienen un porqué, ¿no? Pero tienen razones. Esas razones deben ser pensadas, deben ser miradas, deben ser escuchadas y deben ser respetadas. Bueno, el lunes te queremos acá, obviamente, seguramente te vamos a escuchar con mucha atención, ya con los resultados puestos. Como siempre, muy interesante, Mario. La verdad que es un lujo que nos damos en este programa tenerlo a Mario Weinfeld para poder conversar con él.